Bien, hermanos, como mi hermano Gonzalo me apoyó en la lectura de Éxodo 18, es lo que iremos a estudiar en esta mañana. El título que le he colocado al estudio es bien corto, se llama El eco de la redención. El eco de la redención. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a que leamos juntos Éxodo 18, pero leeremos de los versículos 1 al 4. Permítame, yo leo para ustedes. Éxodo 18, 1 al 4, ténganlo ustedes en las Sagradas Escrituras y yo voy a leer para ustedes. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Lo primero que quisiéramos que viéramos en lo que acabamos de leer juntos es el informe de la redención. La soberanía y la fama del Señor ya había corrido por toda la tierra. Fíjense ustedes, por favor, en el versículo 1. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Noten ustedes en el versículo 1 que dice, y oyó Yetro, sacerdote de Madián. Aquí tenemos que descomponer este versículo en varias partes. Primero, Yetro hacía parte de la nación de Israel, de la futura nación que se habría de formar, hijo de las 12 tribus. ¿De dónde dice que es Yetro? ¿Sacerdote de dónde? De Madián. Entonces estamos hablando de un gentil. Primera situación aquí, estamos hablando de un gentil, de Yetro. Segundo, ¿qué fue lo que oyó Yetro? Suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. En aquel tiempo, recordarán ustedes la historia de José, recuerdan ustedes que estaban los ismaelitas que eran comerciantes y ellos iban y caminaban y comerciaban, iban de un lado a otro. ¿Cómo iba Yetro a saber todas estas cosas? Si Moisés estaba con su pueblo, ¿cómo es que Yetro se entera de esto? Se entera por las rutas comerciales que en aquel momento todas las personas que tenían que andar de un lado para otro oyeron que la potencia más grande del mundo conocido había caído. Y de la manera en la que había caído, empezaron a contar. Así, entonces, se escucha por todas partes la fama del Señor. Ahora, algo importante en el versículo 1 es que el informe que le llega a Yetro no es que el ejército de los hebreos era muy poderoso y entonces acabó con la nación de Egipto, no se cuenta absolutamente nada de eso. El informe que le llega a Yetro es el siguiente: todas las cosas que Dios, no habla nada que el pueblo haya hecho por su salvación, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Noten ustedes que eso fue lo que oyó. Oyó fue el reporte de la redención. Oye lo mismo que nosotros cuando presentamos el Evangelio, el poder de Dios para salvar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la cruz para salvar a un pueblo? Eso es lo que oyen las personas cuando presentamos el Evangelio. ¿Cuál es el resultado? Sigamos leyendo. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en la tierra, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Los tomó para llevárselos a Moisés, para encontrarse entonces con Moisés, ahora toda la familia reunida. ¿Qué tenemos aquí como respuesta de Yetro después del informe que escucha? Quiere saber más y va y busca a Moisés. Y además
se lleva a su hija, se lleva a sus nietos y se los lleva a Moisés. Sigamos avanzando. Esa fama que oyó Yetro fue reciente porque suceden las cosas que suceden en Egipto y Yetro escucha. Sin embargo, esto no quedó ahí. Habíamos visto en otras enseñanzas que 40 años después se seguía oyendo exactamente lo mismo. La gran superpotencia de Egipto había caído y de la manera en la que había caído. Además, se sumaban las otras historias después de la caída de Egipto. Como por ejemplo, recordamos cuál fue la otra derrota que habíamos visto en el sermón principal el domingo pasado. ¿Contra quién fue? Con una tribu, con los amalecitas, ¿recuerdan ustedes? Y empiezan a sumar las historias, a sumarle a lo que ya había pasado en Egipto y empiezan a sumar, y 40 años después, en Josué 2, 9, 11, que habíamos visto a Rahab, como ella hablaba de las cosas que había oído, que había sucedido en Egipto, y hace que eso, el corazón de los cananeos desfallezca y se desmaye por el poder de Dios. Pero aquí el punto está es en que Yetro no empieza a oír de cómo es que la nación de Israel se mantiene firme, de cómo es que él tiene un ejército, que cómo es que no escucha nada de eso. Escucha de manera diáfana y limpia y clara el testimonio de lo que Dios hizo con su pueblo. El resultado es, tenemos a Yetro tomando su hija y sus nietos y encaminándose hacia Moisés. Esto es importante, hermanos, porque aquí lo que estamos oyendo es un informe sobre el poder redentor. Lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio es entregar un informe del poder redentor. Cuando le hablamos a nuestros familiares del poder de Cristo para salvar y el por qué tienen que ser salvados. Sigo leyendo para ustedes versículo 2, porque el texto bíblico en el versículo 2 y 3, aún en el cuarto, nos mencionan los nombres de los hijos y además de eso nos dice el mismo texto bíblico qué significa. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Noten ustedes qué es lo que significa entonces Gerson. Significa forastero he sido en tierra ajena. Esto les pido que por favor me apoyen buscando Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Voy a leer para ustedes. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Noten ustedes que en el texto bíblico el Espíritu Santo inspira el que se diga el nombre, pero también qué significa. Habíamos visto de que todos estos textos que hemos leído en Éxodo están apuntando a algo más grande en el futuro, están apuntando a algo mayor. Es como si los tipos y las sombras estuvieran clamando por la sustancia que viene más adelante. Gerson, significando entonces que es un forastero en tierra ajena, hace referencia a cómo todos nosotros nos sentimos siendo forasteros en esta tierra, porque sabemos que nuestra patria está en el cielo, sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Además, hay otra cosa, vean ustedes que Eliezer significa el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Estos 2 nombres que el Espíritu Santo quiere que estén registrados en las Escrituras junto con su significado, quiere entregarle a la iglesia lo que ella es en este mundo. ¿Qué son? Son forasteros, pero al mismo tiempo que son forasteros, es un pueblo que es protegido y guardado por Dios. Vean ustedes lo que significa Eliezer. El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón, porque sabemos de que este mundo caído está en constante tensión. Y los que no son creyentes ya han sido condenados, como bien lo muestra los evangelios. En esa tensión
Aquí, en estos dos nombres, el Señor quiere recordarle a la nación, quiere recordarle a la iglesia en realidad, que son peregrinos, pero mientras son peregrinos en este desierto, Dios está con su pueblo protegiendo y cuidando. Sigamos avanzando, mis hermanos. Les pido que por favor ubiquen Éxodo 18 y leeremos de los versículos 5 al 12. Éxodo 18, 5 al 12. Aquí veremos qué pasa después de que Yetro escucha el testimonio de lo que hace el Señor en favor de Moisés y en favor de su pueblo. Leo para ustedes del 5 al 12. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo Moisés: yo, tu suegro, Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel y al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto es importante, hermanos, recalcar aquí varias situaciones. Vean ustedes que vemos entonces a un sacerdote de Madián que viene a la nación de Israel y la forma en la que Moisés saluda a su suegro. Recuerden ustedes que Moisés en ese punto y hora, en ese momento, Moisés es el líder de toda una nación de más o menos de 2 millones de personas, y viene otra persona que ellos jamás habían visto, y viene su suegro siendo él un gentil, se acerca a Moisés, y la manera en la que Moisés lo trata, la manera reverente en que Moisés trata a este hombre. Eso nos deja ver, hermanos, la cortesía, la humildad y la piedad filial de Moisés. La Escritura lo quiere mostrar de esa manera porque más adelante, una de las características que la Escritura menciona sobre Moisés, ¿recuerdan ustedes cuál es? Que es el hombre más manso sobre la tierra. Y ese tipo de detalles lo quiere resaltar la Escritura justamente para mostrar esas características que tienen los creyentes. Ahora, vemos acá que dice: y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Aquí el punto, hermanos, que es bien importante es esto. Moisés sabía en ese momento en el que llegó su suegro, él sabía que su suegro ya había oído todas las cosas que oyó de lo que hizo el Señor con la nación. Llegaron y se encontraron. Después dice el texto que Moisés le contó a Yetro lo que había pasado, pero Yetro ya había escuchado esas cosas. Ahora, el punto aquí es importante. Cuando llega a nuestro hogar, por ejemplo, nuestro suegro que no es creyente, y lo vamos a saludar, debiéramos saludarlo con una dificultad, con discrepancia, con tensión. El texto nos muestra que los buenos modales, por más de que sea creyente, que usted esté en la completa verdad, no va a tener que reñir con los buenos modales con los mismos impíos. Llega su suegro, llega su familiar, es su obligación el tratarlo bien, es su deber ciudadano el hacerlo como debe ser y darle el honor que se merece. Vean ustedes que dice: y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Así vemos que la religión no riñe contra los buenos modales. Además, vean ustedes en el texto, que se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Aún no sabía
Moisés de todo lo que había escuchado Yetro. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Aquí quisiera hacer un paréntesis, hermanos, y es que viéramos lo siguiente. Yetro había oído de lo que el Señor hizo con su pueblo. Así sucede muchas veces cuando nuestros familiares escuchan de lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes. Ustedes no han hablado con ellos, pero ellos ya escucharon, porque ustedes no volvieron a hacer algunas cosas que hacían con sus familiares. El ejemplo de siempre, los cumpleaños y lo que nunca falta. Los 24, los 31, las invitaciones a bautismos, a primeras comuniones, a todo ese tipo de cosas que se dan en los diciembres, ya usted dice, ya no. Y empiezan ellos a escuchar lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, pero ustedes no lo saben. Así que cuando llegan sus familiares a visitarlos y ustedes con la cordialidad que merecen, se les atiende, lo que sigue después es la presentación del Evangelio apenas se tenga la oportunidad. Sigamos leyendo. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Aquí no tenemos entonces a Moisés nuevamente contando de manera diáfana el mensaje. No tenemos a Moisés, lo que pasa es que yo fui hasta donde el faraón y yo estaba bien firme y yo no me dejé conmover del faraón. Yo sabía que él era el rey del Egipto, la nación más fuerte y poderosa del mundo, pero yo no me conmovía, yo estaba ahí firme, no me movía. El tema es que eso fue lo que contó Moisés. Lo que contó Moisés fue distinto. Lo que contó Moisés fue lo que el Señor hizo en favor de su pueblo. Asimismo, la presentación del Evangelio es lo que el Señor ha hecho en favor de su pueblo. No es que yo soy muy bueno y entonces el Señor ve que como yo soy tan bueno, yo acepté el Evangelio, así que si usted tiene algo bueno, debería aceptar al Señor. Ese tipo de cosas, la Escritura nos está diciendo que no es así como se menciona ni como se presenta el Evangelio. Se presenta contando lo que el Señor ha hecho en favor de su pueblo y el Señor se encargará del resto, porque la conversión es del Señor. No es mi testimonio, es que el Señor ha hecho en favor de su pueblo y ha convertido mi alma, pero es poder de Dios para convertir. De aquí es importante, hermanos, sacar varias aplicaciones. Vamos a ir distribuyéndolas a lo largo del estudio. El primero de ellos es la importancia de poder presentar el Evangelio y confiar en el poder de Dios para convertir el corazón. Así las cosas nos da esperanza a los padres cuando hacemos el altar familiar y leemos las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, ¿de qué leemos? Leemos de las cosas que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Cuando usted lee los Evangelios, ¿usted qué va a encontrar allí? Las cosas que Jesús ha hecho en favor de su pueblo. Cuando estamos leyendo ahora Éxodo, ¿qué estamos leyendo? Lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Así entonces, lo que la Escritura nos está entregando a nosotros es esperanza y nos entrega a cada uno de los padres el deber de presentar el Evangelio a nuestros hijos y también a los que no los tienen, de presentar entonces el Evangelio a sus padres, a sus compañeros de trabajo, contando entonces las cosas que Dios ha hecho. Sigamos avanzando. Vámonos al versículo 9 al 11. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Noten ustedes que dice el texto, ¿qué hizo Yetro cuando escucha el testimonio? Se alegró. Y después de alegrarse, ¿qué hace? Bendice al Señor. Y Yetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios. Imaginen ustedes el cuadro. Tienen a Moisés, tienen a Yetro, y llega Moisés y le cuenta todo eso, y la atención que le pone Yetro a su yerno de todas las cosas que el Señor ha hecho.
ahí escuchando solamente. Y el resultado y la respuesta que tiene Yetro es: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. ¿No es esto un anticipo de que los gentiles vendrían a ser parte de la nación? Teniendo entonces la respuesta de Yetro aquí en esta porción de las Escrituras, como habíamos dicho desde el principio, en Éxodo es como si tuviéramos la pedagogía de qué es lo que habría de pasar en el futuro, de cómo se ha de presentar muchas cosas, como por ejemplo el Evangelio, cómo se ha de presentar la redención a nuestros hijos, y situaciones como estas Éxodo nos va contando. Sigamos adelante. Vean que Yetro reconoce algo importante, y es que él tenía antes otros dioses. Y al final dice Yetro así: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Pero noten ustedes, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque claro, él venía de ese paganismo y ahora viene y se enfrenta con el Evangelio y se encuentra con que un solo Dios es el más poderoso de todos. Va empezando de menos a más, va empezando en su camino de fe a conocer de que Jehová es el único Dios. Aquí hay un contraste que me gustaría que estuviéramos viendo acá, y es el siguiente. ¿Yetro estuvo cuando el mar se abrió? No. ¿Yetro estuvo con las 10 plagas? No, no estuvo. ¿Estuvo en la guerra con Amalek? Tampoco estuvo. ¿Quiénes sí estuvieron? No son los mismos que estuvieron y vieron todo eso, no son los mismos que estaban renegando contra el Señor porque no tenían agua, porque no tenían alimento. Esto lo que nos enseña es que cuando los impíos nos dicen: si yo viera un milagro de la existencia de Dios, yo creería. Si veo un milagro, ellos lo vieron y no creyeron. ¿Yetro vio alguno de esos milagros? No. El solo testimonio de la sola palabra de Dios convierte el corazón. Esto es importante, hermanos, y nos entrega bastante esperanza en la presentación del Evangelio. Ahora, quisiera leer para ustedes lo siguiente en Éxodo 17, 2 y 3. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Noten ustedes que el ser humano por naturaleza es espiritualmente ciego, y que los milagros físicos jamás pueden cambiar el corazón depravado. La única manera en la que el corazón puede ser convertido es por la obra de la regeneración del Espíritu Santo en cada uno de los elegidos. Yetro escuchó la palabra de Dios y de esa manera fue a buscar entonces a Moisés, y después de que Moisés le confirma lo que escuchó, él dice que se alegró y bendijo a Jehová. Ahora, aquí hay una tensión, hermanos, en ver si Yetro realmente creyó o no creyó por el último versículo que vamos a leer hoy. Y es que Yetro finalmente dice que no se queda con la nación, sino que prefiere irse para su pueblo. Sin embargo, tenemos que hacer aquí varias anotaciones. La primera de ellas, anótenlo y yo se los voy diciendo. Éxodo 9, 27, 28. Éxodo 9, 27, 28. Estamos en el momento en las 10 plagas. Faraón entonces está mirando cómo las 10 plagas están cayendo. Faraón está viendo todo eso, cómo el juicio de Dios cae sobre la nación. Es lo que estamos en este momento en Éxodo 9, 27, 28. Al ver tanta situación, Faraón dice lo siguiente: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. ¿Es aquí un arrepentimiento genuino? No lo es. Más bien, es impulsado por el terror del juicio. Sucede muchas veces que cuando vamos a castigar a nuestros hijos,
Ellos actúan muchas veces de esa manera, por temor al juicio, por temor al castigo, mas no porque hay un arrepentimiento genuino por haberle hecho mal a sus padres. Esto nos deja ver a nosotros como padres el que podamos identificar eso en ellos y podamos corregir a tiempo. De la falsa arrepentimiento lleva finalmente a la muerte. Les pido que por favor ubiquen Mateo 27, versículo 4. Mateo 27, versículo 4. En esta época tenemos entonces a Satanás suelto. Satanás está suelto en esta época en la que les voy a leer. Mateo 27, 4. Recuerden que Satanás es atado después. En este momento está suelto. Diciendo, Mateo 27, 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas, ¿aquí tiene un verdadero arrepentimiento? No lo tiene. Aquí lo que lo lleva a Judas a esta situación y más adelante va y se ahorca y su cuerpo cae después, que es lo que cuenta Hechos de los Apóstoles. Tenemos aquí entonces es a una persona atormentada por el mal que hizo, que lo lleva hasta la misma muerte, mas no hay ningún arrepentimiento. Satanás todo el tiempo encima contra Judas, acusándole de manera intensa por el mal que hizo, tanto que lo lleva a la muerte. ¿Es la misma situación con Yetro? Yetro dice que se alegró y además de eso bendice al Señor y reconoce al Señor como el único Dios. Avancemos, mis hermanos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí, hermanos, permítanme hacer un contraste con lo que dice Efesios 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Allá estaba apuntando esta cena. ¿Quiénes están cenando allí? Moisés, los ancianos, ¿y con quién están cenando? Está Yetro, y Yetro es un gentil. Les pido que por favor tengan en sus notas Mateo 8:11. Mateo 8:11, y el Señor dice lo siguiente: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto lo menciona el Señor mismo, Dios mismo, Jesús, en aquel momento cuando a los suyos vienen y los suyos le rechazan. Ahora entonces Él dice, vienen de occidente y vienen de oriente a sentarse en la mesa. ¿De dónde viene entonces Yetro? Desde los gentiles, a sentarse en la mesa con los creyentes. Vámonos a Éxodo 18 y leeremos del 13 al 18. Y quiero que veamos como si hubiese un cambio de tema ahí. Cenan, es el día anterior, ya cenaron. ¿Qué es lo que ellos están haciendo allí? ¿Qué es lo que hace Yetro? ¿Vieron ustedes en el texto, en el versículo 12, qué hace Yetro? Hace un holocausto. ¿Y ven ustedes en alguna parte en el texto bíblico que el Señor rechace ese holocausto y ese sacrificio? No lo rechaza. Al contrario, permite que su pueblo y se sienten como una sola nación, como un solo pueblo alrededor de ese holocausto. Porque empieza entonces Yetro a saber de que la redención sin sangre no hay remisión de pecados. Ya él poco a poco empieza a entender ese tipo de cosas y se le permite entonces a Yetro hacer un holocausto. Y al día siguiente sucede lo siguiente. Aconteció al día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con su pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, ¿desfallecerás del todo tú
y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Aquí es importante, hermanos, que vean que venimos de una cena, estaban todos tranquilos comiendo el holocausto, y al día siguiente hay una fila de todas las personas enfrente de Moisés, que es el juez en ese momento, para dictaminar y ayudar en todos los temas, tanto mayores como menores, para que el pueblo viva en paz. Es decir, dando justicia al pueblo para que viva en paz. Así las cosas, ve entonces Yetro la situación, y aquí lo que nos muestra entonces es que el verdadero creyente, o el creyente después de que ha aceptado el evangelio, ahora él lo que hace es que se somete y necesita entonces hacer parte de un grupo que es la iglesia, en donde se dictamina juicio, justicia para todos, y en un orden en donde hay males menores, hay males mayores. Por ejemplo, cuando tenemos alguna situación que comentar con nuestro pastor, él viene, nos ayuda, nos da consejería y todo lo que los miembros, porque solamente ese beneficio es única y exclusivamente para los miembros, no para nadie más, sino para los miembros. Sigamos avanzando. Aquí es importante, hermanos, que veamos algo. ¿Qué es lo que nota Yetro en Moisés? Haciendo ese desgaste físico, ¿qué le dice Yetro a Moisés? Que si él lo sigue haciendo así, lo que va a pasar es que va a desmayar. Eso es lo que va a pasar. Aquí es importante ver la siguiente relación. La nación necesita un rey justo, un juez justo, que dictamine justicia para que la nación viva en paz. Sin embargo, si ese juez se cansa, entonces ya no va a haber justicia rápidamente. Esto nos deja ver, hermanos, de que toda la nación de Israel iba a Moisés a consultar todas sus cosas, pero el problema estaba en que él, naturalmente, por ser un ser humano, se iba a cansar, y llegaba un momento en el que la justicia no llegaba a tiempo entonces a la nación, y cuando la justicia no llega a tiempo, entonces se genera todo tipo de pequeñas injusticias hasta que cada vez sea más grande y el pueblo termina por destruirse. Se necesita justicia, y justicia a tiempo. El tema aquí está, hermanos, en que nosotros tenemos a un juez justo que jamás se cansa, un juez justo que nunca duerme, y tenemos entonces en Moisés el tipo de juez que la nación habría de tener en algún momento, un rey justo que gobierne toda la nación sin que se canse. Ahora, hay otra situación aquí para revisar. En Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Noten ustedes que dice, y el principado sobre su hombro. Él no se cansará, como dice en Isaías 42:4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Este es un contraste entre Moisés y Cristo. Moisés dando justicia a la nación, pero él se cansa. Cristo también brindándole justicia a su pueblo, pero él jamás se cansa. Lo que muestra entonces es la necesidad de un pueblo, de un rey justo que sea eterno y que no cambie jamás. Por último, hermanos, quisiera que vieran conmigo lo siguiente que nos está apuntando al Nuevo Testamento. 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú, noten ustedes acá, escoge tú. Y esto nos deja ver algo que habría de pasar en el futuro. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo de todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán
todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿A qué nos apunta todo esto? A que busquen entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo. ¿Sí les recuerda esa parte? Leamos Hechos 6, 2, 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Tengamos en cuenta la siguiente relación. ¿En qué se tenía que ocupar Moisés? ¿Qué le decía a Yetro que él tenía que ocuparse de qué? De los asuntos graves y también de dar las ordenanzas al pueblo para que ellos sepan por dónde tienen que andar. ¿A quién se parece esto? ¿Quién debe hacer esto hoy en día? El pastor. El pastor es el que tiene que hacer eso. Ahora, para que el pastor tenga que atender todas las cosas menores que suceden dentro de la iglesia, ¿lo debe hacer él? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Notan ustedes la concordancia que hay entre cómo se gobernaba la nación de Israel y cómo se gobierna la iglesia? Se gobierna entonces con una persona que está dedicada a la predicación de las Escrituras y a los asuntos graves, y también tenemos a las personas llenas del Espíritu Santo para que ayuden al pastor a sostener entonces la iglesia y de esa manera tener una organización dentro de la iglesia. Y por último, hermanos, el texto de tensión 24-27. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Aquí hay un punto, hermanos, es que la tensión es en que, ¿por qué Yetro no se queda? Si ya escuchó el evangelio, ¿por qué no se queda con el pueblo y sigue hacia la Canaán? Aquí entonces algunos comentaristas dicen es porque Yetro no se convirtió en realidad. Otros dicen no, Yetro sí se convirtió en realidad, pero entonces fue a hacer algo a su nación. Hay una premisa, hermanos, y es que las escrituras se juzgan a sí mismas, una escritura con otra escritura. Una escritura interpreta la otra. Les pido que por favor ubiquen Jueces 1:16. Y nos quedamos entonces en que Moisés despide a Yetro y él ¿para dónde se va? Se va para Madián, nuevamente. Ubiquen entonces por favor el texto. Y mientras ustedes lo buscan, quiero leer para ustedes, para terminar, y ahorita el texto, Números 10, 29, 32. Números. Noten ustedes lo que pasa aquí en Números. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita. ¿Quién es Hobab? Yetro. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros. Vean ustedes que Moisés sí le dijo a su suegro que fuera con él. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Aquí es importante entonces notar de que el texto que estamos leyendo hoy nos dice que Yetro finalmente se fue. Y Moisés en Números vemos de que le insistió para que se quedara, pero Yetro no quiso. ¿Pero por qué no quiso? Jueces 1:16. Noten ustedes que para Jueces ya murió Moisés. Para Jueces ya tenemos también muerto a varias personas y tenemos en Jueces otra época, generaciones después de Yetro. Jueces 1:16 declara lo siguiente: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá
¿Dónde estaban entonces los hijos de Yetro, la descendencia de Yetro? Junto con el pueblo. ¿A qué entonces se fue Yetro? A hablar de las maravillas del Señor que conoció a su pueblo, para que más adelante se unieran con el pueblo de la nación de Israel. Leo para ustedes: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Notaron ustedes que Yetro se fue, pero se fue para algo, para presentar esto que había oído de Jehová a su pueblo, y en generaciones más adelante esto tendría su resultado, y es que la nación de los ceneos vendría a vivir con los de Judá. Así las cosas, tenemos entonces en las Escrituras algo muy importante, y es la perseverancia de los santos. Así se fue Yetro, perseveró, y esa perseverancia de llevar el Evangelio finalmente tiene un resultado, y es el que estamos viendo aquí. Dejamos aquí, mis hermanos, y les pido que cerremos en oración.